Buenas tardes, habla la maestrante Greyly Salazar para hablar sobre el análisis crítico, cambiando conciencia desde el pensamiento crítico en materia de los derechos humanos, valga la redundancia, dándole continuidad al tema de la revista que se realizó en la unidad curricular Derechos Humanos. Primeramente voy a dar un concepto del pensamiento crítico. Es un proceso que ayuda a organizar o a ordenar conceptos, ideas y conocimientos. Este tipo de pensamiento se utiliza para llegar de la forma más objetiva a la postura correcta que debería uno tener sobre un tema. Tener un pensamiento crítico implica que seamos objetivos al momento de analizar la evaluación de la realidad por medio del pensamiento crítico. Se puede realizar por diversos métodos como observación, experiencia, método científico, etc. Los expertos recomiendan que para llegar a esta meta habría que adoptar una postura de pensador, identificar los argumentos a favor y en contra del tema, reconocer cuáles son de ellos son perjuicios, evaluar y verificar las fuentes de información y por último comenzar con el análisis. Para realizar un pensamiento o análisis crítico se debe promover el aprendizaje. En este caso nosotros lo vamos a promover en los derechos humanos. Formular alcance de los derechos humanos de la realidad social. Prácticas y lógicas claramente violatorias de la dignidad de las personas no son identificadas en los discursos oficiales como una violación de derechos humanos. A su vez, un malestar se viene arrastrando en la práctica de las llamadas organizaciones de derechos humanos, al menos en aquellas con mayor capacidad de autocrítica. Tal es la dificultad para superar una fragmentación en las luchas que les confina a un muy limitado marco de acción. La cementación que el discurso hegemónico liberal ha impuesto sobre los derechos humanos ha hecho que quienes protagonizan diversas prácticas sociales, como pueden ser la lucha por la tierra o las luchas sindicales, no se ven reconocidos en este discurso. De hecho, buena parte de las prácticas lógicas claramente violatorias de la dignidad de las personas no son identificadas en los discursos oficiales como violación de los derechos. En el marco de este desafío de cambiar conciencia en materia de derechos humanos, bajo la perspectiva del pensamiento crítico, bajo la construcción y reconstrucción de los saberes y prácticas sociales, a través del liderazgo que se ejercen en el ámbito social para asegurar el ejercicio de los derechos humanos, como actores clave de este proceso de cambio, cumpliendo con los deberes que emanan de los respectivos derechos, me planteo revisar la obra crítica de Joaquín Herrera Flores, en la que se desarrolla una teoría crítica de los derechos humanos que identifica estos derechos como un producto cultural surgido en Occidente, donde han jugado un papel ambivalente como justificación ideológica de la expansión colonialistas, al mismo tiempo que como discurso enfrenado a la globalización de los distintos tipos de injusticias y opresiones. Así Herrera Flores plantea la necesidad de reinventar los derechos humanos desde una reapropiación del concepto en un marco del pensamiento crítico. Para Herrera, los derechos humanos han de entenderse como procesos sociales, económicos, políticos y culturales que logren configurar materialmente el acto de creación del orden nuevo, sirviendo a la vez como matriz para constituir nuevas 14 prácticas sociales, nuevas subjetividades antagónicas, revolucionarias y subversivas del orden global injusto. Herrera Flores, en cuyo proceso de formación intervinieron obras fundamentales como El Capital del Karl Marx y elementos fundamentales de la crítica de la economía política, del mismo autor, además, Más allá del bien y del mal.
Es importante señalar que el propósito de construir pensamiento crítico en materia de derechos humanos no es tarea de Herreras. Se plantea como quinto fruto de ensimismamiento especulativo, sino como resultado del proceso del diálogo permanente que los intelectuales han de sostener con los distintos procesos de lucha social que se desarrollan pues desde el enfoque de su teoría crítica. La verdad solo es tal en la medida en que sirve para enfrentar los retos que plantean los distintos contextos de lucha por construir un mundo más justo e igualitario. Para nuestro autor es en diálogo con las prácticas sociales que intentan transformar la realidad donde la labor intelectual haya su razón de ser, poniendo por tanto en permanente relación teoría y práctica, considerándose que el pensamiento crítico de Herrera Flores permite identificar pseudoteorías subyacentes y evidenciar supuestos no siempre explícitos en la doctrina hegemónica en derechos humanos, que afectan su potencial emancipador en los procesos de lucha por la dignidad humana. Como bien tenemos que realizar es un análisis crítico en cuanto a tomando conciencia desde el pensamiento crítico en materia de derechos humanos. Yo pudiera decir a lo largo de mis estudios de pregrado y posgrado que he utilizado la metodología de el IAPTT, pudiéramos, para poder transformar y poder hacer ese análisis crítico, utilizar esta metodología en cuanto a derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en una realidad que debemos afrontar de esos problemas que vive la población a través de una participación de la sociedad, de esas personas que están siendo víctimas de violaciones de derechos humanos. Basándonos en esa participación que venga de ellos, que venga de esa realidad, de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos están sufriendo, de lo que ellos están padeciendo, podemos basarnos en objetivos concretos y generamos un conocimiento, pero que venga de esa realidad, para poder transformarla. ¿Transformarla en qué? En que exista menos violación de derechos humanos, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico. Esto nos lleva a involucrarnos más con el ser humano. Debemos crear una cultura que vaya cambiando en base de descubrimientos e inventos que producen el conocimiento sobre ellos y sobre la naturaleza. Porque los actores sociales, que son los únicos que condicionan y validan ese progreso o esa conducta o lo que ellos están viviendo, son las personas que viven día a día esa violación de los derechos humanos. Y cómo podemos construir, cómo podemos mejorar, cómo podemos analizar críticamente, basándonos en una realidad, basándonos en esos seres humanos que día a día sufren, padecen y enfrentan, buscan a organizarse, buscan las vías idóneas para llegar hasta donde tengan que llegar, que es la justicia. La justicia donde no se permita más el abuso ni la violación de sus derechos humanos.
buscando siempre con los valores, con la igualdad, la justicia de paz, doctrina de nuestro libertador Simón Bolívar. La vida de la libertad, de justicia, igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Todo esto lo podemos conseguir nosotros en un Estado social de derecho, en nuestro artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue creada precisamente para salvaguardar los derechos humanos, ya que es el Estado mismo que tiene como fines esencial la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de paz, promoción de la prosperidad y bienestar de un pueblo en garantía y cumplimiento de los principios y derechos y deberes reconocidos y consagrados en nuestra Constitución. Para mí, investigar y analizar críticamente lo considero algo muy importante para el cambio, basado bajo nuestros principios constitucionales, para que no se vulneren los derechos humanos, buscando una respuesta o darle una respuesta asertiva a ese sujeto, a ese actor social que sufre, no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional, todas esas personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Debemos poner de nuestra parte de transformar y mejorar para que no exista más esas violaciones. Gracias, es todo. Feliz tarde.